unificado es el régimen encargado de facilitar el pago de los impuestos por parte de las personas naturales que dediquen a la actividad agrícola o pecuaria. Ok, agrícola y pecuaria, asimismo complementadas por las otras actividades relacionadas con la misma. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok, entonces, ¿qué es actividad pecuaria? ¿Qué es actividad pecuaria? Porque nos dice el concepto, es un régimen especial creado para facilitar el pago simplificado de impuestos por actividades agrícolas y pecuarias. Ahora bien, ¿qué es actividad pecuaria? Se denomina pecuaria a aquella actividad relacionada con la producción de ganado y forma un sector esencial dentro de las actividades agropecuarias, que a su vez se constituyen como actividades primarias dentro de la economía. Entonces, aquellas personas naturales, cooperativas o sucesiones indivisas que se dediquen a la actividad pecuaria, es decir, relacionado con el ganado, son personas que deben estar inscritas para obtener su NIT dentro de este régimen denominado régimen agropecuario unificado. Un ejemplo claro que les puedo colocar es, a ver, empresa Gloria, es la empresa peruana que ha adquirido a PIL, ¿no es cierto? Los productos de PIL lo genera la empresa Gloria. Ahora bien, cuando digo empresa Gloria, ya no es una empresa natural o una persona natural, es una persona jurídica. Pero ¿cuál es su materia prima? La leche. ¿Y quiénes producen la leche? ¿Quiénes generan la leche? Pues justamente son estos animalitos que están dentro de la actividad pecuaria, pero que hay personas que se dedican a la misma. Y al dedicarse a la misma, su producto es el de criar ganado y producir la leche, un derivado. Y esa leche lo venden a la empresa que procesa este, este insumo, que es la leche. Ahora bien, como requisito, la empresa Gloria exige a todos aquellos proveedores de leche para poder realizar la compra y respaldarse con la misma, de que esos productores tienen que presentar el pago del régimen agropecuario unificado, porque el pago es anual. Entonces, como verán, hay cierto control, hay una, es decir, ese productor no va a generar factura, ¿no es cierto? Pero sí debe dar cumplimiento al pago de la obligación tributaria. Hablamos también de la actividad agrícola. Y como verán, la actividad agrícola está relacionada con los sembradíos. ¿Por qué? Porque es una actividad productora o primaria que obtiene materias primas de origen vegetal a través del cultivo. Se trata de una de las actividades económicas más importantes del medio rural, de tal manera que aquellas personas naturales, bueno, mejor dicho, cooperativas o sucesiones indivisas que se dediquen a esta actividad tienen que estar registradas en este régimen agropecuario unificado. ¿Están excluidas quiénes? Las personas naturales o sucesiones indivisas y cooperativas agropecuarias, independientemente de la superficie de sus propiedades, que presten servicios a terceros, realizando total o parcialmente una o varias actividades que se detallan a continuación. Es decir, están excluidas de pertenecer a este régimen todas aquellas personas naturales, cooperativas o sucesiones indivisas que desarrollen alguna de estas actividades. Plantas de beneficio, mataderos, ceba intensiva, plantas de incubación, molinos, ingenios,
almacenes, frigoríficos, silos, plantas de tratamiento de leche, talleres, maestranzas, porque se presupone que es otro el alcance tributario que tienen estas personas al desarrollar esta actividad económica. En síntesis, cualquier otra clase de explotación industrial, comercial o de servicios vinculadas o no a la actividad agropecuaria. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a este régimen? Documento de identidad vigente, título de propiedad o documento legal que certifique la propiedad o el derecho de explotación, factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del domicilio fiscal y habitual, cuya condición sea que no tenga una antigüedad no mayor a 60 días calendario a la fecha de inscripción, y un croquis del domicilio fiscal y domicilio habitual. Asimismo, la fecha de vencimiento para dar cumplimiento a esta obligación tributaria es anual, es decir, este impuesto se paga cada año hasta el 31 de octubre en el formulario 701 versión 3. ¿Sí? Si pago con posterioridad al 31 de octubre, el mismo dará lugar a multas y accesorios. Es decir, automáticamente se convierte en deuda tributaria. Es por eso que les decía que es importante para aplicar el taller que vamos a desarrollar para este régimen. Requiero primero que se me consigan para la siguiente clase la resolución normativa de directorio 10-20-26. ¿Me están anotando? ¿Puede volver a dictar, por favor, licenciado? La resolución normativa de directorio 10-20-26. Me entran al portal tributario, me pinchan la gestión 2020 respecto a la cápita de resoluciones normativas de directorio, ¿sí? Y me ubican la 10-20-26. Y ahí encontrarán ustedes la actualización fija por hectárea para todos aquellos contribuyentes registrados en este régimen. Asimismo, deberán verificar la resolución normativa de directorio 10-20-28. ¿Por qué? Porque la 10-20-28 amplía el plazo de vencimiento de esta obligación tributaria por la gestión 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces, son esas dos resoluciones normativas de directorio que nos va a servir para poder plasmar el formulario 701 versión 3. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Licenciado, Sí. los productores del régimen pecuario utilizan la cadena fría para, para al momento de vender o sus productos. ¿Cadena fría te refieres a que esté refrigerado el producto? Sí, licenciado. A aquellos productores que utilicen cadena fría, normalmente este régimen está relacionado para aquellas personas cuya producción sea natural. Es decir, a ver, el ejemplo que les daba. Si yo voy a vender la leche, normalmente la voy a ordeñar en la mañana, ¿sí? Y en función de la cantidad de vacas que yo tenga, puedo generar 10, 20, 30, 40, 50 litros de leche. Cuando tú me dices, esos 50 litros, este productor lo coloca en cadena de frío, es decir, lo guarda para poderlo vender posteriormente. Ustedes bien saben que un poquito que nuestra
que nuestro proceso o manejo no es tan industrial, ¿no es cierto? Más que todo es el poder almacenar eh, en una especie de, ¿cómo les digo? De, en un balde de aluminio todo este producto para poderlo vender a la empresa que hace el tratamiento de la leche. Cuando me dices cadena de frío, un poquito que la administración tributaria ya puede pensar de que ya esa persona no debería pertenecer a este régimen porque ya estamos pensando en otro tipo de actividad que adicionalmente va a desarrollar porque está conservando primero el producto y segundo el objetivo de la misma es vender ese producto. Entonces, ahí hay que ver y verificar bien el escenario. Como ustedes saben, hay excepciones para efectos de que aquellas personas que desarrollan alguna actividad adicional a la misma, tanto pecuaria como agrícola, están exentos de pertenecer a este régimen. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Gracias. Bien. Entonces, hasta la siguiente clase me van a, conseguir las dos resoluciones y la siguiente clase vamos a desarrollar la aplicación práctica de la misma. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Está bien, Sí, licenciado. licenciado. Bien. Vamos a ingresar al tema 3 y empezamos con este tema a dar inicio al análisis y estudio de las obligaciones tributarias. Uno de las primeras obligaciones es justamente y principal y primordial el impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado. Entonces, tema 3, impuesto al valor agregado. Ahora bien, ¿qué es importante cuando empezamos a analizar una obligación tributaria? La base legal. La base legal. Vayan copiándome en su cuadernito el esquema que les voy presentando en pantalla. La base legal está dada por la Ley 843, texto ordenado vigente, contenidos en el artículo 1 al 18 relacionados con el impuesto al valor agregado. Se complementa con el Decreto Supremo 21.530, que es el decreto reglamentario del IVA. Y a esta norma principal la complementa la resolución administrativa 0539 del 99, que es una resolución administrativa que consolida el IVA de toda aquella norma generada y relacionada con esta obligación tributaria hasta antes de la gestión 1999, que a la fecha sigue vigente. También está complementada por la resolución normativa de directorio 104305 relacionada con la habitualidad del IVA y la resolución normativa de directorio 102116 relacionada con el sistema de facturación virtual y complementada por la resolución 103316 en sus anexos, las mismas que tipifican las sanciones por incumplimiento a deberes formales. Entonces, esta es la base para efectos de estudio de esta obligación tributaria denominada impuesto al valor agregado. Como verán ustedes, no hago hincapié a la ley 2492 como habíamos nosotros visto y desarrollado tanto en el tema 1 como el tema 2. ¿Por qué? Porque habrán visto que en la ley 2492 no me habla de impuestos. Si bien me da la parte conceptual y definición de lo que son tributos, impuestos, pero no me hace referencia especificando los mismos.
Entonces ahí se darán cuenta que cuando utilizo la 2492 para efectos de generar y aplicar esa relación jurídica tributaria dada entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, donde explicita los deberes y obligaciones que tiene cada uno de ellos para efectos de cumplimiento de la normativa tributaria. Y se darán cuenta que en este acápite hablamos de la ley 843. Y la ley 843 ya me señala el alcance de obligaciones tributarias en función de actividad económica. Entonces, cuando quiero yo analizar y estudiar el acápite de obligaciones tributarias, me tengo que referir a la ley 843. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Licenciado. Ok. Veamos las características de este impuesto. El impuesto al valor agregado es el impuesto más importante a nivel mundial. Si ustedes son acuciosos, investigan aquello, se van a dar cuenta que en la mayor parte de los países del mundo se aplica el impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la característica? La diferencia de la alícuota. En unos países se aplica el 13%, en otros países se aplicará el 15% y en otros países llegará al 22%. Segunda característica, en Bolivia es uno de los impuestos de mayor recaudación y se vincula a todo tipo de empresa que desarrolla actividad económica. A ver, analizamos esta característica. Nos dice que es uno de los impuestos de mayor recaudación. Habíamos visto que nosotros, ¿por qué se cobra impuestos? ¿Cuál es la finalidad del cobro de impuestos? Para que el fisco, para que el Estado cumpla con sus objetivos y fines para la sociedad como ser, comunicación, seguridad, asistencia médica, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, por este impuesto es donde el fisco recauda mayor porcentaje y captura recursos para desarrollar esos objetivos que persigue. Conjuntamente, el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Tercera característica. Es un impuesto indirecto porque recae en los consumidores finales de los bienes y servicios y no sobre los sujetos pasivos del impuesto. ¿Alguien me puede explicar qué significa esa característica? Licenciado, que el que termina pagando el impuesto es el que adquiere o consume el producto o servicio. Ok. Fíjense, ¿por qué decimos impuesto indirecto? Porque este impuesto no recae sobre el sujeto pasivo, recae sobre el consumidor final. ¿Y quién es el consumidor final? El comprador. Ya vamos a ver más adelante que lo que indica la norma es para efectos de generar el precio de venta de un bien o de un servicio, tenemos que incorporar por dentro la tasa efectiva del IVA. Y el incorporar por dentro significa que sea parte componente para efectos de la determinación del precio de venta. En otras palabras, estoy incorporando esa carga fiscal a mi costo para que esta obligación tributaria no la cancele la empresa o la persona natural, sino que la cancele el comprador. Por eso que se denomina a este impuesto indirecto. Ahora bien, cabe recordar, y ustedes deben conocer, que estaba muy en boga y un poquito que lo ha congelado
tanto en el órgano legislativo, la aprobación del proyecto de ley respecto a la incorporación como objeto del IVA, la importación de servicios a través de sistemas digitales. ¿Esto qué suponía? Pues he oído hablar a muchos especialistas en materia tributaria, pero ¿saben qué? Tengo que analizar el origen, porque el dilema era, ¿quién va a pagar? ¿El usuario o va a pagar la empresa? Y pues había algunas opiniones en el sentido que este impuesto tiene que estar alcanzado para la empresa. Y fíjense la diatriba. Y estamos analizando ahora. Lo primero que tienen que pensar, si hay algo que se va a incorporar dentro del objeto del IVA, automáticamente tengo que pensar que el IVA es un impuesto indirecto. Y al ser indirecto, ¿quién lo paga? El usuario, el consumidor final, el comprador. No así la empresa o sujeto pasivo de este impuesto. Si el proyecto de ley indicaba que se incorporará dentro del objeto del impuesto a las transacciones, ahí sí deberíamos pensar nosotros que ese impuesto va a recaer al sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque el impuesto a las transacciones es un impuesto directo. Pero el hecho de que el mismo se incorpore como objeto y alcance del IVA a este impuesto, entonces ya tenía la respuesta, ¿no es cierto?, de muchos periodistas de que ese impuesto iba a recaer en el consumidor final. Es decir, aquella persona que contrata, digamos, los servicios de Netflix para ver, pues, su contenido de distracción, películas. ¿Quién iba a pagar el impuesto? ¿Netflix o iba a pagar el usuario? El usuario, licenciado. El El usuario usuario. licenciado. El El usuario, listo. usuario. ¿Sí? El usuario. Entonces, ahí que no estaba muy clara la figura, ¿no? Primero porque ya les digo, es conocimiento materia tributaria, ¿no? Y muchos de los periodistas cuando preguntaban, pero el alcance es para la empresa o el usuario va a pagar. Y fíjense la esencia y el origen, es IVA, y el IVA lo paga el consumidor final. Entonces ahí tenían la respuesta clarita. Es como lo que sucede con nosotros, a ver, ha habido un grupo de docentes que hemos adquirido una licencia Zoom para efectos de poder coadyuvar primero nuestras clases y segundo, coadyuvar al estudiante que tiene la necesidad de pasar clases a través de un sistema virtual. De manera gratuita, esta plataforma tiene una capacidad de 40 minutos y un alcance para 100 personas. ¿Qué hubiéramos hecho? En este momento somos 115. En el anterior paralelo somos 145. ¿Qué hubiéramos hecho si yo únicamente optaba por la aplicación de la plataforma gratuita? Pues 40 minutos tenía, es decir, 40 minutos de extender la clase y nuevamente otra vuelta a ingresar 40 minutos y adicionalmente solamente ingresan 100 estudiantes. Pena de aquellos que no ingresaron. Se dan cuenta un poquito que había ahí la distorsión de lo que significa el tener que pasar las clases por estar inscrito en este paralelo. Entonces, muchos docentes hemos readecuado aquello y hemos pagado una licencia de 850 bolivianos. Y hemos tenido el contacto con un representante legal de Zoom, el cual nos ha extendido la factura correspondiente. Entonces, cuando existe una transacción, se está dando cumplimiento a lo que significa normativa tributaria. Y es eso lo que observaba la administración tributaria, es eso lo que observaba el proyecto de ley. Existen transacciones vía digital en los cuales no existe el respaldo de la emisión de la factura. Y como verán ustedes, tienen cierta razón, ¿no es cierto? Porque la mayor parte de las transacciones se están haciendo de manera virtual. Entonces, eso se ha congelado. ¿Por qué? Porque hay que analizar cada uno de los escenarios.
El hecho que yo obtenga Netflix significa que me junte con 4 amigos, paguemos en una cuenta un determinado importe y bueno, ya tenemos el servicio porque me otorgan el enlace a través de una codificación. Pero el hecho de que yo impose en una cuenta de una entidad financiera es ahí donde se tiene que atacar para que pues esa cuenta o esa entidad financiera primero vaya por el escenario 1, genere la factura o mínimamente proceda con la retención. Entonces, como verán ustedes, no es tan fácil, es fácil emitir en papel y tener la idea, pero la aplicación procedimental es la más difícil porque hay que analizar escenarios tributarios que se nos presentan. Entonces, como verán ustedes, qué tan importante es este impuesto que nos puede generar mucha recaudación para el fisco. Si ustedes quieren ser más curiosos o más investigadores, vayan al portal de la Administración Tributaria de Chile. Pues este proyecto de ley ya está vigente en Chile y todas estas transacciones forman parte del impuesto al valor agregado y van a comparar ustedes el proyecto de ley respecto a los escenarios que se incorporan como objeto, son los mismos que están expuestos en la norma expuesta de aplicación en el vecino país de Chile. Tenemos en Chile, tenemos en Uruguay, Colombia, en diferentes países en los cuales ya se aplica esta normativa. Pero como les digo yo, es un poquito de cultura tributaria porque la mayor parte de la gente y la idiosincrasia de la misma es no quiero pagar impuestos. Y dense cuenta para qué sirven los impuestos. Justamente para esto de los hospitales, asistencia médica, insumos, contrato de médicos y todo aquello. Y a veces por falta de cultura tributaria no sabemos y no posibilitamos el poder dar cumplimiento a la normativa tributaria. Como verán, esta característica es fundamental cuando estamos iniciando tema de estudio relacionado con el impuesto al valor agregado. ¿Alguna pregunta? Cuarta característica. Es de sencilla recaudación y fiscalización, donde el SIM puede efectuar controles cruzados entre los débitos declarados por los vendedores y los créditos fiscales utilizados por los compradores. ¿Qué han aprendido en contabilidad básica? Respecto al débito y al crédito. ¿Qué han Compensar aprendido o en licenciado. contabilidad? ¿Qué? Compensar o licenciado. A ver, han aprendido primero que en una venta, ¿qué deben contabilizar? Débito fiscal. Débito fiscal. Débito fiscal. ¿Y por qué deben contabilizar el débito fiscal? ¿Por qué deben contabilizar el débito fiscal? Porque estoy dando factura, licenciado. Porque estoy dando factura. Fíjense los conceptos que me están diciendo. Tengo que contabilizar el débito fiscal porque tengo que aplicar la norma tributaria. ¿Por qué? Porque nace una obligación tributaria el momento que yo, sujeto pasivo, sea persona natural o jurídica, primero, desarrolla actividad económica. Y si esta actividad económica está relacionada con la venta habitual de bienes muebles, entonces en mi cabecita, como me decía la respuesta de su compañero, estoy obligado a emitir la nota fiscal. Y al estar obligado a emitir la nota fiscal significa que del importe facturado, el 87 será ingreso y el 13 se convertirá en débito.
¿Eso qué conlleva? Que mi estado de resultados me representa en el rubro de ingresos el 87% de los ingresos y no así el 100% de las transacciones que yo he contabilizado. En otras palabras, el 87% representa mis ingresos y el 13% representa mi débito fiscal. ¿Me están viendo en la pantalla el recuadro de color verde? Sí, Sí, licenciado. Ok. Fíjense, existe un sujeto que es el comprador, para que un poquito me entiendan este acápite. El comprador, y suponiendo que es una persona jurídica, la que conforma esa relación entre comprador y vendedor. Un poco para que me entiendan ustedes la última característica. A esto denominamos nosotros el vendedor. ¿Sí? Donde producto de una relación dada, el comprador lo que hace es comprar. Y el vendedor lo que realiza es justamente el de vender. Entonces, cuando existe una relación contractual entre un comprador y vendedor, pues, ¿qué se está generando? Un hecho, una transacción. Y cuando decimos conceptualmente hecho generador, esta transacción de vender y comprar está aplicado por IVA. Si el vendedor se dedica a vender un bien mueble, sí. Como por ejemplo, el vendedor puede vender computadoras. Entonces, el acto de vender me representa la generación de ¿qué? Vamos un poco a adelantarnos. Débito fiscal. Débito fiscal IVA. ¿Y qué significa débito fiscal IVA? ¿Cuál es la traducción del débito fiscal IVA? Saldo a favor del fisco. Entonces, si bien sé contabilizar débito fiscal IVA, pero ¿qué significa débito fiscal IVA en materia tributaria? Saldo a favor del fisco. Y cuando yo compro, voy a generar crédito fiscal IVA. ¿Y qué significa crédito fiscal IVA? Saldo a favor del contribuyente. Saldo a favor del contribuyente. Entonces, como verán ustedes, qué importante es esta obligación tributaria, porque siempre se da esta relación contractual de vender y comprar. Vender y comprar. Voy a vender para obtener cierto margen de utilidad. Y al obtener cierto margen de utilidad, también incorporaré el pago de esta obligación tributaria. Pero quien realiza en realidad el pago de esta obligación tributaria es el comprador. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién aplicando el artículo 100, que es la base para nosotros de la ley 2492? El artículo 100 de la 2492, pues, faculta. ¿A quién faculta? A la administración tributaria. A la administración tributaria. En este caso del IVA, vamos
a decir que faculta a impuestos nacionales. ¿Por qué impuestos nacionales? Porque esta obligación tributaria que es IVA tiene bajo jurisdicción de control, verificación y fiscalización a la administración tributaria. ¿Y quién es la administración tributaria que tiene jurisdicción? Impuestos nacionales. No tiene jurisdicción la Aduana Nacional de Bolivia, ni los gobiernos municipales ni departamentales. Entonces tiene únicamente tuición de controlar, verificar y fiscalizar impuestos nacionales. Entonces es ahí donde la cuarta característica indica de que es fácil el control. ¿Por qué? Porque la administración tributaria va a controlar al comprador y va a controlar al vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor está obligado a remitir mediante el portal todas sus ventas que representan débito fiscal. Y el comprador está obligado a reportar a la administración tributaria todas sus compras porque las mismas las va a registrar en el libro de compras. Y cuando mandamos y remitimos esa información por el portal, la administración tributaria está captando, está capturando en su base de datos, en su plataforma tecnológica que tiene toda esa información para generar ¿qué? Cruces de información, que debería existir un comprador y debería existir un vendedor. ¿Por qué? Porque de por medio está el respaldo documentario que se da a través de la emisión de la factura. La factura, el momento que genera el vendedor, le significa débito. Y la factura que obtiene el comprador le significará crédito. ¿Qué es el crédito? Saldo a favor del contribuyente. Esa factura me servirá para compensar, para disminuir la base imponible del IVA. Ahora bien, en nuestro medio, lo que pasa es que una vez que se haya emitido la factura, existen personas inescrupulosas las cuales falsifican la factura y las venden a otros usuarios para efectos de poder compensar con ese crédito fiscal y poder pagar de menos el impuesto. Entonces, cuando hablamos de control cruzado, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Veamos un usuario más. Fíjense, existen 3 compradores. Hay uno que es real, que ha realizado la transacción, pero hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto que ha utilizado las mismas características de la factura, es decir, los datos técnicos impresos en la factura, el cual legalmente puede ser válido, pero lo ilegal es el insertar la razón social, la fecha y el importe. Entonces, cuando genera un cruce de información, pues en ese cruce de información verifica la administración tributaria a través de su sistema tecnológico que hay un comprador y debería haber un vendedor. Pero cuando hace el análisis de esta facturita, identifica que hay un vendedor, pero habían habido 4 compradores. De tal manera que este es el inicio de control y notificación a estos contribuyentes para que se apersonen a la administración tributaria y vengan con la factura que respalda el haberse compensado por un determinado periodo fiscal. Es ahí donde ejerce tuición de control
la administración tributaria, y estos tres compradores, el momento que ha identificado aquello, la administración tributaria, tienen que dar cumplimiento al pago del adeudo tributario. Es decir, el importe de la factura aplicando el 13% y calculando mantenimiento de valor, interés y sanción. Entonces, a eso se refiere la cuarta característica. Es de fácil control en función del control cruzado. ¿Y qué es control cruzado? La contraverificación de que existe un vendedor y un comprador. Cuando se presenta esta operación marginal de que no solamente es un comprador, sino son varios, entonces ahí aplica la sanción, aplica el control, la administración tributaria. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, ¿Alguna licenciado. pregunta hasta acá? Entonces, para la siguiente clase, quiero leído el artículo 1 hasta el artículo, ¿hasta qué artículo? 18, licenciado. 18, 18 de la licenciado. ley 843. 443, sí. ¿Sí? Asimismo, deberán conseguirme la resolución normativa de directorio 10-20-28 y 10-20-26. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vamos a quedar acá. Me hacen la lectura correspondiente. Ya saben ustedes, no es que les estoy perjudicando en su vida cotidiana, sino que esto les va a servir la lectura para efectos de poder comprender lo que estamos viendo como materia de estudio. Bien, quedamos acá, se cuidan y Dios los bendiga. Hasta luego, licenciado, se cuida. Pero, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Bien, licenciado. Hasta que les luego, vaya bien. licenciado. Que les vaya bien. Igualmente, licenciado, hasta luego.